Necesitamos prepararnos, educarnos y formarnos. Necesitamos estar sujetos a la verdad de Dios, ser vigilantes de las doctrinas fundamentales. Acerca de Timoteo se dicen cosas como que Timoteo era un discípulo, Hechos 16:1, que era un hombre de buen testimonio entre los hermanos. Pablo lo llamó compañero de trabajo, colaborador de Dios, verdadero hijo en la fe, y aún así también lo llama la palabra un amado hijo. La encarnación del Hijo de Dios refleja la veracidad de su palabra, su fidelidad y su deseo de salvar. La promesa por la cual nosotros deberíamos estar esperando no es algo sino alguien, y ese alguien es Jesucristo, que dentro de muy poco tiempo ha de venir y no tardará. Y a causa de la eternidad y de la inmutabilidad del Evangelio, que ya dijimos que no cambia y que no sufre de variación, el Evangelio porta en sí mismo dos características fundamentales. Uno, que la Biblia es inerrante, y dos, que la Biblia o el Evangelio, la Biblia, es infalible. Era tal el nivel de intimidad del Padre con el Hijo, que aún el estado de sufrimiento, de maltrato y de humillación que estaba experimentando Jesús no le hacía perder de vista, uno, las características, los atributos, las perfecciones de su Dios o de su Padre. Pero segundo, que aún el estado de tribulación más profundo que vivió el Señor Jesucristo no le hizo nunca perder su confianza en Él. Deberíamos tener un cambio en nuestro estatus mental y pasar de una situación de permanente preocupación a una vida y a una forma de pensar donde nuestra mente y nuestro corazón experimente algo que Pablo llama la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que no hay acepción de personas para que tal condición se cumpla. Ningún ser humano tiene la capacidad de servir con el mismo nivel de fidelidad, carácter y entrega a dos señores. Ninguno. Nosotros ahora tenemos que entender que la resurrección no solamente habla de un privilegio, sino de un deber, de proclamarles a otros que Dios está haciendo un ofrecimiento que es único por su gracia, de perdonar sus pecados sin que ninguna de sus obras intervenga. Dice la palabra del Señor que no hay mayor amor que este, que el que da la vida por sus amigos. No es un amor teórico. No es un amor simplemente emocional, es un amor de hecho, sacrificial. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Recuerden que la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios en su totalidad. De Génesis a Apocalipsis está completamente inspirada por el Espíritu de Dios. Y muestra la mente de Dios, el carácter de Dios, la voluntad de Dios y el estado perdido del hombre. Los demonios saben que el tiempo se acorta y por eso ¿qué? Multiplican el engaño y necesitamos estar alertas. Ignorar la Biblia es dar terreno a los falsos profetas o maestros. En el versículo 5 del Salmo 72 se habla de que ese reino tiene la característica de ser eterno. En el versículo 8 del Salmo 72 se habla de que ese es un reino que tiene un completo dominio sobre todo. Pero en el versículo 11 se hace énfasis acerca del señorío y de la soberanía de aquel delante del cual toda rodilla se doblará. No solamente que el versículo 23 dice que ellos ya no preguntarán nada porque en aquel día ellos podrán ver mejor todas las cosas, sino que les está diciendo que por causa de lo que sucederá con Jesús, que ellos no entienden, pero Jesús sí, podrán tener desde ahora acceso al Padre. Porque la autoridad de Jesús estará en ellos, porque ellos serán revestidos por la gracia del Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es la razón para que Dios sea el dueño de todo? El versículo 2 nos da la respuesta cuando dice porque, esa primera palabra establece la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué?
porque Él la afirmó sobre los mares y la estableció sobre los ríos. Yo sé que tú eres santo. Y no solamente que eres santo, yo sé que tú eres rey. Pero además también sé y recuerdo que tú eres la alabanza de Israel. Y sé que tú eres santo y eres rey. ¿Por qué? Porque en ti confiaron nuestros padres y tú los libraste. Clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Y cuando se han declarado este tipo de oraciones, se expresan para que el hombre se guarde a sí mismo de hacer justicia por su propia mano y ponga bajo el control de Dios todas las cosas. Porque al final Dios es el que conoce el corazón de todos, los pensamientos más íntimos de todos. Y nuestro Dios es un juez justo que ha de darle a cada uno conforme sean sus obras. De Génesis a Apocalipsis, la palabra de Dios ha centrado y ha focalizado toda su intención. Y es que el hombre es pecador y por causa de su pecado está en enemistad con el Padre, está en enemistad con Dios. Pero que Dios ha provisto de salvación y de redención para todos los hombres a través de su Hijo Jesucristo. De hecho, era necesario que para que se pudiera cumplir el plan de Dios ordenado desde antes de la fundación de todas las cosas, hombres que le vieran, que le escucharan, rechazaran al Hijo de Dios. Era necesario. Era necesario. Entonces, su gloria no solamente se manifiesta en que algunos creyeron, sino que, según el versículo 46, otros le rechazaron.